Bien, les cuento un poquito, hasta que se vaya conectando el resto de la gente, cuál va a ser la modalidad de esto, porque vieron que los teóricos tienen una estructura un poquito más esquemática, si se quiere, y la opción de todos los lunes dar una posibilidad de clase práctica / clase de consulta interactiva tiene que ver con aclarar algunas cosas que hayan quedado, de las que hayan quedado dudas, sobre todo de la modalidad, algunas cosas que tengan dudas sobre el aula virtual, el funcionamiento, etcétera, y luego sí nos podemos meter con dudas más teóricas, que está bueno que las conversemos porque lo interesante también es tener la participación de ustedes. Yo soy Victoria Dávar, soy profe asistente, eso quiere decir que en condiciones normales soy quien está a cargo de una comisión de prácticos, que es la comisión 6, la comisión de la noche, pero en condiciones de cuarentena, medio que estamos en multifunción todos. Se iba a sumar también Loreta. Perdón, Meli, ¿vos vas admitiendo el resto? Sí, profe, voy agregándolas, así vos podés hablar tranquila con los chicos. Buenísimo. Una pregunta, ¿esta es la clase práctica de lógica? Sí. ¿Quién preguntó que no veo? Y lo que les quería decir para que nos ordenemos es, lo de los micrófonos ya se los dije, cuando no estén hablando los silencian y cuando vayan a hablar lo activan, y cuando hablen, preséntense, así yo les voy reconociendo las voces y las voy viendo en caso de que tengan activada la cámara, ¿sí? Bueno, es raro esto porque parece que estuviera hablando sola, pero ya sé que no, yo sé que no estoy hablando sola. Bueno, entonces vamos a ir empezando, si les parece. Les voy a ir contando un par de cositas respecto del funcionamiento y algunas dudas que está bueno reforzar, y después nos metemos con las cuestiones más teóricas. Me van interrumpiendo si hay algo que no se entiende, ¿sí? En primer lugar, no sé si tuvieron ocasión de ver los videitos que subió la profe Eugenia, que están en el aula. Díganme un par de sí, así yo me doy cuenta que me están escuchando. Sí, profe. Bien, en ese video, Eugenia explicaba una de las cosas que decía es que en una situación tan rara como esta, que es cursar la materia por el aula virtual y en cuarentena, había algo que, digo, además del trabajo que estamos haciendo nosotras, que es bastante más exigente de costumbre, había algo que les pedíamos, que era que trataran de ejercitar esa autonomía que se les pide en tanto a estudiantes universitarias y universitarios. Entonces, por ejemplo, respecto del aula virtual, que la naveguen, que la exploren, que la espíen, y una vez que recorran todo el aula y se den cuenta que les quedan dudas, nos escriben a través del aula. Lo que quiero decir con eso es que no escriban antes de ver si no se pueden haber sacado la duda antes, porque la matrícula de estudiantes es de 1000 alumnos, no sé si saben eso, con lo cual nosotros somos 6 profes, con lo cual responder uno a uno se vuelve muy difícil, no llegaríamos. Entonces eso, hagan las preguntas una vez que que no la pueden responder, ¿sí? Saben que hay horarios de consulta de todas las profes y de todos los profes. Yo particularmente voy a estar los martes a las 16:30, martes 4:30 de la tarde, voy a estar respondiendo en un foro, en la comisión 6, todas las preguntas que dejen. Así que dejen todas las preguntas que necesiten. Les voy dando unos anuncios. ¿Pero solamente para su comisión o cualquiera puede hacer preguntas ahí en el foro para usted? No, cualquiera. No, mira, me parece que está restringido solo para la comisión de cada uno, pero todos los profes tienen horario de consulta. Claro, ¿sí? claro, perfecto. Entonces está el horario de consulta, que es nosotros respondiendo en el aula, y este espacio de los lunes, que es para reforzar un poco los contenidos del práctico y del teórico, perdón, y eso, hacer una clase un poquito más
colectivas, por así decir. Les digo un par de anuncios Profe. más para reforzar. Este viernes 24, de 7:30 a 9, el profe Merlo va a estar dando una clase por Zoom, que es como una especie de refuerzo del teórico que dio hoy. ¿Cómo le fue más o menos con el teórico hoy? Re bien. Profe, yo le Sí. quiero hacer una consulta en base al aula virtual. Mi nombre es Ana Lucía Molinari. Cuando yo ingreso al aula virtual y ingreso a la comisión 6, me dice Perdón, que las ¿cómo es tu nombre? consultas... Ana Lucía Molinari. Bien. Ahora sí. Me dice que cuando entro a su comisión me pone que las consultas de la comisión 6 están restringidas y que no será disponible hasta que pertenezca al grupo C6, que es el que a mí me asignó el sistema, digamos, con el resto de mis compañeros para armar el grupo. No sé cómo se hace para poder habilitarlo a eso. Mira, yo tenía la misma duda, se le pregunté hoy a una de las profes que estaba un poco más a cargo del armado del aula y eso, y me dijo que no era un problema, entonces ahora lo voy a chequear para solucionarlo entre hoy y mañana para que ya puedan entrar más tranquilos al foro. Gracias por hacerme acordar. Perfecto. Porque Muchísimas lo hablé gracias. hoy y pensé que estaba solucionado. Les recuerdo entonces un par de fechas más y me dicen si tienen alguna duda al respecto. Esto es sobre los modos de evaluación, que supongo que siempre les interesa saber esto. Sí saben que a mediados de mayo va a haber un parcial en el que se van a evaluar la unidad 1 y la unidad 2, capaz que un poquito menos de la unidad 2, pero en principio es esas dos unidades. Y lo bueno de este año, digo, ya que estamos en cuarentena y todo es medio horrible, lo bueno de este año es que tienen la posibilidad de la promoción directa. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas van a rendir este parcial, quienes pueden quedar regulares o promocionales, ¿sí? Regulares van a quedar quienes aprueben con 4, 5, 6, y promocionales, o sea, con la posibilidad de la promoción, quienes se saquen una nota igual o superior a 7, ¿sí? 7, 8, 9, 10, y luego los regulares, para terminar de regularizar, van a hacer un práctico, un trabajo en grupo, y quienes aspiran a la promoción van a hacer también un práctico, pero individual, y en ambos casos se va a tomar la unidad 3, que está dedicada a Nietzsche. Yo personalmente les recomiendo que todos aspiren a la promoción porque es la posibilidad de, como quien dice, sacarse de encima la materia, como ya rendirla y que no les quede colgado el final, ¿sí? Bueno, no les quiero aturdir, así que les voy a ir dando lugar a ustedes. Quiero saber si tuvieron ocasión de ir leyendo los textos, cómo les fue, por un lado, con el texto de Kant y el texto de Colomer, y por el otro, cómo les fue con las actividades que les dejamos. Así que, quien quiera empezar, por si antes preséntese, así sé con quién estoy hablando, porque en muchos casos no los veo. Sí. Profe, una pregunta. Soy María Sola Arnaudo. ¿Puede repetir lo que van a hacer el viernes 24? El profesor Merlo creo que dijo. Sí, el viernes 24 de 7:30 a 9, el profesor Merlo va a dar una clase reforzando el teórico de hoy, quizás con ciertas cosas que no se hayan entendido y demás. Entonces, yo les recomiendo que de aquí al viernes aprovechen y lean todo lo que puedan, porque van a aprovechar mucho más esa clase si saben de qué está hablando, porque si no les va a demorar una semana más entender de qué estaba hablando y así. Entonces, si pueden llegar a esa clase con más lectura, les va a servir un montón. Así que eso se los recomiendo como... ¿Y sería por Zoom? Es por Zoom también, sí. En el aula virtual va a estar colgado el numerito este de identificación para que entren. Bueno, entonces, digo, yo tengo un montón de cosas para decirles de Kant, pero no los quiero hartar, quiero que me cuenten un poco cuáles han sido sus impresiones o sus dificultades, y a partir de eso vamos charlando. Profe, un chico pregunta hasta cuándo puede hacer eso de trabajo práctico en el chat.
el práctico, esto que yo les contaba antes de los modos de evaluación, ¿será? No, creo que habla del glosario y lo otro de los múltiple choice, creo que habla. 27, No especificó. hasta el Hasta el 27, 27 ¿no? de abril. Listo. Sí, hasta el 27. Yo tengo una consulta, profe. Sí, ¿tu nombre haces por fin? Sobre el de Multiple Choice, digo que para el 27. Sí, ¿Me está escuchando? ¿Se escucha? sí, sí, te escucho. ¿Me decís tu nombre? Perfecto. Para perdón, soy Nicolás. Hola, bien. El Multiple Choice es hasta el 27 y tenemos 2 intentos nomás para entrar y hacerlo, sin tiempo limitado. No. Mira, pasa que son distintas las opciones para ustedes que para mí, digamos. No, creo que eran, no lo vi, no lo corroboré si eran 2 intentos. Yo entré y a mí me dejaba hacerlo. Igual, digo, no teman equivocarse, porque en realidad lo más importante de esas 2 actividades es que participen. No es tan relevante en algún sentido si lo responden mal o bien. Digo, por supuesto que es mejor que lo responden bien, porque en la calificación final, Claro, pero yo lo le que digo... más que nunca se va a estar evaluando es el proceso, digamos, ¿verdad? Sí. Yo le digo porque agarré, ya entré para chusmear más que nada, no quise ni siquiera ponerme a hacer las actividades, solamente entré, vi que era y salí. No hice absolutamente nada. Y después cuando vuelvo a ver en la parte esa, veo que me parecía como último intento. Y ahí me asusté yo, porque digo, desperdicié un intento para chusmear nomás. Como si fueran vidas, digamos. Bien, eso lo voy a también me pasó lo mismo, profe. corroborar. Claro, porque si, por ejemplo, Eso falta lo que voy a pierda, corroborar. perdí mi intento por No. desinformado. Por boludo, hablando mal y pronto. Claro, no se preocupen. Yo estas cuestiones más técnicas que me están diciendo, las voy anotando y después las converso con una profe que es la que efectivamente arma esas guías y después les respondo son los anuncios. ¿Sí? Así lo saben bueno. todos y no solo quienes son de mi comisión. ¿Sí? Claro. Y quería saber si era por tiempo ilimitado, porque si no entendí mal, en la clase teórica, una de las compañeras comentó eso, no sé si es así, si puedo tardar todo lo que yo quiera en responder en multiple choice o cómo es. Yo entiendo que sí podés tardar lo que vos quieras, no es por tiempo. Igual todas estas cosas se las voy a confirmar para no decirles, no darles información Por las media. dudas no entro de nuevo. Antes del 27, por la duda no entro a chusmear. Por las dudas, hacerle captura de pantalla. No tengas problema por entrar de nuevo, digo, eso también les quería decir ante muchas consultas que hubieron así más en el orden de la ansiedad que todos tenemos, es que no se preocupen que no van a hacer nada tan mal que malogre la materia, ¿sí? No es que les vamos a mandar de un día para el otro una evaluación sorpresa o se equivocaron en una cosa en un cuestionario y por lo tanto, o sea, nada de eso va a pasar, todas las cosas van a tener su tiempo de trabajo y de aprendizaje, y si lo hacen mal, pues mandan un mensaje al foro y dicen que se equivocaron. Buenísimo. Muchas gracias, profe. No se preocupen. De nada. Bueno, Profe, cuéntenme un poquito, esta clase a ver si y la de podemos avanzar. Merlo, ¿cuándo la van a subir? La verdad que eso lo maneja la facultad, no lo manejamos nosotros, pero es medio instantáneo eso porque lo está grabando ahora, así que una vez que termine la clase a nosotros nos mandan el link, así que no tarda mucho en subirse, digo, quédense tranquilos con esto. Pero bueno, vayamos, si les parece, a las preguntas más teóricas. Mi plan B es contarles lo que a mí me parece más importante para que entiendan Kant, pero me gustaría más como plan A escucharlos y en base a eso ir conversando. Que me digan, acá no entendí nada, los términos en griego, que no sé si vieron que hay unos términos en griego. Hola, profe. No sé si se me escucha. Sí, se escucha. ¿Quién habla? Mirá, pero voy a escuchar acá. Martina, hola, ahí te veo y te escucho. La duda mía, estuve leyendo Kant, porque sin leer Kant no entendía Colomer, claramente. Ay, no te escucho más. Ahí está. Ahí, ahora sí.
Lo que no entendí de Kant es la última parte que habla de las libertades. Sí. Nada. Nada, bien. Nada. Bueno, es un buen puntapié. En primer lugar, sí me gustaría aclararles una cosa. Cada vez que tengan que enfrentar una autora o un autor, no solo en esta materia, sino en el resto, les van a servir dos cosas. Primero, esto que decíamos, que para eso les pusimos la línea del tiempo, situar al autor en su época, es decir, con quién está discutiendo, con quién se está peleando, digamos. Y en el caso de Kant, la respuesta es con todos, digamos, o sea, porque su respuesta es muy original para las cosas que se están discutiendo en su época. Ahí amplía un poquito más eso. Y la otra es situar el texto dentro de la obra del autor. Y el autor principal que ustedes están viendo en esta unidad es Kant, ¿verdad? No es Colomer. Entonces, quiero decir, Colomer les va a servir, les vamos a tomar preguntas que desarrolla él y todo eso, pero hay una distinción bien importante que ustedes tienen que hacer siempre en todas las materias que cursen entre los textos fuente o bibliografía primaria y la bibliografía secundaria, ¿sí? Esta distinción, ¿alguien la sabe o se les digo? No, Silencio. La distinción es bastante fácil, es decir, el texto fuente es el texto que efectivamente escribe el autor o la autora, y la bibliografía secundaria es lo que otros escribieron sobre él, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros, ¿cuál es nuestro texto fuente, que es el que hubiésemos trabajado en los prácticos? El uno es la crítica de la razón pura, el texto de Kant, y ni siquiera es todo el texto, porque ese libro es un libro gigante, ¿no? Que tardó, no sé si leyeron un poco, que Kant tardó 10 años en escribirlo, y al último ya no se entendía ni él de qué quería decir, digamos. Entonces, nosotros lo que tenemos ahí es el prólogo a la segunda edición del libro, ¿sí? ¿Sí saben qué es un prólogo? Sí. Sí, sabemos lo que es. Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto que parece una pavada? Porque los ayuda a situarse respecto de lo que están leyendo. Digo, un prólogo a la segunda edición, es decir, el libro salió una primera vez, generó un montón de discusiones, luego de esas discusiones, la segunda vez que lo edita, porque además fue muy popular, la segunda vez que lo edita, le agrega ese prólogo respondiendo a las discusiones o a las objeciones que le habían hecho, ¿sí? Ahora, enseguida voy a responder tu pregunta, Martina. No sé si se acuerdan que tanto en el texto de Kant como en el texto de Colomer, la pregunta es por lo que se puede conocer, ¿verdad? Entonces, Kant, y luego cuando Colomer lo comenta, dice que hay cosas que no se pueden conocer, pero se pueden pensar, ¿verdad? No sé si recuerdan eso. Entonces, uno podría decir, la gran pregunta es la pregunta por el método, la pregunta por qué cosas se pueden conocer y cómo se pueden conocer, y en ese sentido, Kant discrimina algo a lo que él llama la cosa en sí o el noumeno, que es algo que nosotros nunca vamos a poder llegar a conocer, y el fenómeno, que sí podemos llegar a conocer a través de las categorías, ya nos metemos con eso. Entonces, no poder conocer algo no significa que no lo podamos pensar, ¿sí? Entonces Kant dice, hay ciertas cosas que no se pueden conocer, pero se pueden pensar. El ejemplo más paradigmático de eso que no se puede conocer, pero se puede pensar, es la libertad, ¿sí? La libertad, para Kant, es algo así como una postulación. Nosotros podemos decir que somos libres, pero no podemos demostrar que somos libres, ¿sí? No hay como reglas de la lógica que nos hagan decir así, porque A es igual a B, B es igual a C, todos los humanos son libres y actúan según su libertad. No, no se puede hacer eso con las reglas de la lógica. Lo que sí se puede hacer es decir que somos libres y actuar en consecuencia, ¿sí? Acuérdense que Kant está escribiendo muy, muy cerquita de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue en 1789, y Kant estaba muy entusiasmado, si bien Kant era alemán y nunca salió de su pueblo y qué sé yo, las noticias le llegaban, y él estaba muy entusiasmado por lo que había pasado en
por lo significativa que era esa revolución, y si recuerdan, los lemas de la Revolución Francesa son libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? O sea que la postulación de que los hombres y las mujeres son libres es algo que estaba en el clima de su época, ¿sí? Eso como para ubicarlo un poquito. No sé si te respondo, Martina. Sí, a mí sí, pero en el chat ponen si lo podés repetir, a lo de la libertad. Sí, lo repito. Qué bárbaro, cuánta maldad, porque tengo faringitis, pero lo voy a repetir igual. Entonces, lo que decíamos, quienes ya lo hayan escuchado, lo escucharán de nuevo, es que la gran pregunta que se hace Kant, discutiendo con los filósofos de su época, es ¿qué se puede conocer y cómo puede conocerse? ¿Verdad? Es como una gran pregunta sobre el método o el modo del conocimiento. Y sobre los límites de lo que se puede conocer, ¿sí? Entonces hay ciertas cosas que el conocimiento humano puede conocer, a las que puede acceder, y ciertas cosas a las que no. Entonces él ahí plantea como dos grandes órdenes de realidad, diríamos. Existe el noumeno, o la cosa en sí, que es un registro al que nunca vamos a acceder, el conocimiento humano nunca va a acceder ahí, y existe el orden del fenómeno, que es lo que se puede conocer mediante la experiencia, que es lo que sí efectivamente podemos conocer. Ahora bien, no poder conocer algo no significa que no podamos decir nada de ese algo, ¿sí? Entonces, hay algunas cosas, algunas cuestiones, digamos, que están más allá del límite de nuestro conocimiento, pero de las cuales igual podemos pensar, igual podemos hablar y decir algo, y podemos actuar en consecuencia. Entonces, hay algunas de esas cosas son la naturaleza del alma, Dios, o todo lo referido a Dios, y una de esas cuestiones que no se pueden conocer pero se pueden pensar es la libertad, ¿sí? La libertad es un postulado, es decir, nosotros acordamos en decir que somos libres, pese a que no podamos demostrar a ciencia cierta, o sea, no es un conocimiento científico la libertad, ¿sí? Es algo que nosotros postulamos y que actuamos en consecuencia porque decimos que somos libres. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Sí. Preséntense y luego me hacen la pregunta. Sí sé con quién hablo. Soy Nicole de antes. Y cuando decís eso de hay cosas que no se pueden conocer pero se pueden pensar, un ejemplo también podría ser el espacio y el tiempo, por casualidad. No quisiera que se confundan, porque el espacio y el tiempo son condiciones a partir de las cuales podemos conocer, ¿sí? Perfecto. Es decir, no sé si se acuerdan de las que les serví bien para ordenarse, porque el texto de Kant y el texto de Colomer tienen un vocabulario que para nosotros no nos es transparente. Vieron que usa palabras que nadie usa en su vida cotidiana, digamos. Son como... Entonces, una de las cosas que les puede servir para orientarse es ver cómo está armada. Ver cómo está armada la crítica de la razón pura. No sé si se acuerdan del texto de Colomer, primero está la introducción, luego habla de la estética trascendental, y luego de la analítica trascendental, ¿sí? La estética trascendental, lo que le preocupa, digamos, es el modo en el que opera la percepción sensible, es decir, cómo percibimos a través de los sentidos. Lo que dice Kant ahí, o mejor, lo que dice Colomer, que dice Kant, es que todas las cosas, todo lo que conocemos, lo conocemos mediado por dos intuiciones puras, o sea, por dos intuiciones de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo, ¿sí? Son dos categorías con las que conocemos todo. Es decir, yo por ejemplo acá tengo un mouse, que lo pueden ver, esto, que yo lo conozco a través de los sentidos, lo puedo, es inteligible para mí, ese también, exactamente el que tiene Gonzalo en la mano, es inteligible para mí porque está en un espacio y en un tiempo, ¿sí? Eso es lo que hace que esa materia que yo conozco se convierta en un fenómeno, ¿sí? Hasta ahí es la estética trascendental. Luego, vieron que Kant dice que hay tres facultades: la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Entonces, con la sensibilidad, que es lo primero que estábamos hablando, yo puedo captar las cosas en un espacio y en un tiempo.
ahí están los fenómenos, todo lo que nos rodea, digamos, nuestro cuerpo, todo lo que nos rodea y que nosotros podemos ubicar en un espacio y un tiempo determinado. Una vez que existen esos fenómenos, la analítica trascendental, ese texto de Kant, esa parte del texto, se va a ocupar de pensar cómo esos fenómenos se pueden convertir en objetos de conocimiento, ¿sí? Y los objetos ya están mediados por categorías un poquito más complejas, que no sé si las vieron con el profe Merlo, pero son las de cantidad, cualidad, modalidad y relación. No sé si vieron algo de eso. Dígame que sí o que no, así sé que estoy hablando con alguien. Sí, nos lo explicó con un cuadro. Sí, las vimos, pero no. Sí, no la explicó con un cuadro al final casi de la clase. Bueno, no se asusten con eso, no se abrumen, porque lo importante de eso es que ustedes puedan reponer el proceso, como el proceso a través del cual Kant entiende que nosotros conocemos, ¿sí? Porque esta materia se llama teoría del conocimiento y lógica, y está centrada en el problema del conocimiento, ¿sí? Entonces, ya sabemos que Kant está delimitando, es decir, está diciendo, hasta acá se puede conocer, y hasta acá no. ¿Y por qué? Porque Kant está en un momento que él llama como la revolución copernicana del conocimiento, ya lo habrán visto, en el que su pretensión es que la filosofía, que él también lo llama metafísica, sea considerada una ciencia, ¿sí? O sea, salga del ámbito, si se quiere, más dogmático, y sea considerada una ciencia. Para ser considerada una ciencia, él tiene que explicar ese modo del conocimiento, ese método del conocimiento. ¿Se entiende? Profe. Sí. O sea que yo estuve leyendo el texto de Kant, pero saco, por ejemplo, la siguiente conclusión. No me presenté, perdón. ¿Quién habla? Milagros. Hola. Milagros. Yo estaba leyendo el texto de Kant, pero saqué la siguiente conclusión. Si Kant dice que los objetos en sí mismos no existen, por ejemplo, en base a lo de la materia, yo lo interpreté como que un lápiz o una mesa no es un lápiz o una mesa, sino como una conformación de materia a la que se le asigna un nombre. Dentro de lo que sería, digamos, porque él dice que desde la razón sirven como materia pura, a partir de la cual nutren sensaciones. La sensación, por ejemplo, también lo interpreté como el olor de la madera, relacionado con el espacio y el tiempo, lo relacioné como, por ejemplo, si yo voy a un lugar donde se vendan, qué sé yo, maderas o mesas, puedo asimilar ese olor de la madera a una mesa, qué sé yo, que tenga en mi casa, en un espacio y un tiempo determinado, mediante, digamos, la percepción y los sentidos, el olor, porque lo conocemos. Sí. Está buena tu pregunta porque me deja ir hacia otro lugar que me parece importante. Lo que Kant está diciendo, o sea, a Kant no le preocupa tanto la existencia de las cosas, es decir, si existe la mesa A o la mesa B, sino cómo es que nosotros la conocemos, o nosotras la conocemos, ¿sí? Entonces, en el caso, en el ejemplo que pone Milagros, yo puedo ver una mesa en mi casa, entonces es un objeto que tiene 4 patas, sirve para apoyar cosas y para comer y no sé qué, y esa es una mesa concreta, singular, que pude captarla porque tengo en mí la facultad de la sensibilidad, que es ordenar las cosas en un espacio y en un tiempo, ¿sí? Ahora, cuando Milagros va a la mueblería y ve un montón de mesas parecidas o distintas a la mesa, a la primera mesa, lo que empieza a hacer es reunir o unificar la diversidad, ¿sí? Unificar la pluralidad y decir, bueno, ¿cuáles son las características que tienen todas las mesas? No la mesa de Milagros, no la mesa de Victoria, no la mesa de Martina, no la mesa de Nicolás, ¿sí? Sino todas las mesas tienen determinadas propiedades, podemos decir, entonces, a través de ese proceso de abstracción es que se va construyendo el conocimiento. Entonces, lo que Martina explicó llega hasta el lugar, hasta lo que Kant diría la estética trascendental, ¿sí? Entendemos las cosas en un espacio y en un tiempo. Ahora bien, una vez que conocimos esos fenómenos, hay que dar un pasito más arriba a las categorías, ¿sí?
y poder formalizar ese conocimiento y decir, todas las mesas sirven para apoyar cosas, por así decir, como discriminar ciertas características elementales de eso. Una cosa que sí quisiera remarcar, porque en general después también se evalúa, y que me dio pie a esta pregunta, es lo de la revolución copernicana. ¿Sí saben de qué les estoy hablando? ¿Sería, profe, el giro copernicano? ¿Sería el mismo? Sí, eso, sí, el giro copernicano. ¿Alguien me lo puede responder o empieza la respuesta y la vamos construyendo? Que Kant, hola Cecilia, que Kant plantea un giro, o sea, análogo al de Copérnico, que Copérnico pasa de que la Tierra estaba en el centro de las cosas y que todo giraba en torno a la Tierra, a que nosotros giramos en torno a las estrellas, bueno, al Sol. Entonces Kant cambia esa postura también en la visión del sujeto a objeto, que es el sujeto quien construye la realidad, sería. Perfecto. Eso no me queda bien claro, la última parte. No, está bien que lo digas porque suele ser una confusión. Toda la primera parte está perfecta, o sea, cuando Kant dice que en la metafísica o en la filosofía se produce un giro parecido al que hizo Copérnico, está haciendo exactamente una comparación. Él dice, Copérnico en el siglo XIV, XV, no me acuerdo, dijo el centro, qué sé yo, esta teoría del heliocentrismo, es decir, que los planetas giraban alrededor del Sol, y no de la Tierra, digamos que la Tierra no es el centro de todo, fue muy revolucionaria para la época porque cambió, desplazó la jerarquía, digamos, ¿no? Entonces, ahí Kant está diciendo, bueno, para la metafísica, la revolución va a ser parecida, es decir, el centro, por así decirlo, deja de ser el objeto, esto que Colomer llama la metafísica del ser, para ser el sujeto, ¿sí? Pero no es el sujeto dicho biológico, digamos, no es el sujeto individual, sino el sujeto trascendental. Ahí vamos a ver un poquito de qué se trata eso. Profe, entonces, sí, una cosita que quisiera aclarar sobre eso es que esto no quiere decir que el sujeto crea la realidad, ¿sí? Lo que quiere decir es que nosotros accedemos a la realidad o a la experiencia según las categorías que construimos, ¿sí? Nuestras categorías son como instrumentos bajo los cuales nosotros podemos leer y conocer la realidad. No conocemos otra cosa de la realidad que lo que se nos muestra a través de esas categorías, ¿sí? Eso no es lo mismo que decir que el sujeto crea la realidad, ¿sí? Porque si no sería como un pensamiento un poco más mágico, ¿sí? Acá, profe, sí. Tengo anotado como método trascendental, conocer el objeto es conocer al sujeto que está adaptándose a ese objeto, digamos. Sería más o menos así, trasladar el interés en vez del objeto al sujeto para que conozca el objeto. Claro, exactamente. Es capaz que a nosotros en este momento no nos parece algo tan revolucionario o tan significativo, porque ya estamos un poco acostumbrados a ese modo de pensar, pero para la época sí es una suerte de revolución, o es un cambio muy significativo pasar de esta idea de que las cosas existen y son con independencia de cómo las conozcamos, a decir, no, existe un sujeto trascendental que ya tiene ciertas categorías, el espacio, el tiempo, y luego la modalidad, la relación, la cantidad y la cualidad, a través de las cuales conoce, ¿sí? Cuando yo les decía al principio de la clase que Kant se pelea con todos, lo decía porque uno podría decir que hay como dos grandes interlocutores de Kant en esa época. Uno es Descartes, que algo dice el texto de Colomer, y otro es Hume o los empiristas en general, ¿sí? Ustedes saben que los empiristas tenían, como su nombre lo indica, como una fuerte convicción de que era la experiencia la que determinaba todo, y que nuestro conocimiento estaba determinado solamente por la experiencia. Es decir, que nosotros, nuestra mente, por así decirlo, era una tabula rasa, ¿verdad? Es como si fuera algo donde no hay nada, a la cual se le iban imprimiendo ciertos sentidos, ciertas percepciones, y así se iba construyendo el conocimiento. Eso diría un empirismo muy de manual, lo estoy
caricaturizando para que se entienda, es un poco más complejo el empirismo, pero eso diría el empirismo, ¿no? Entonces, Profe, por otra una parte pregunta. estaba... ¿Cómo? Perdón, una pregunta, porque tengo como una confusión o sea, pienso que Kant es empirista y quería como diferenciar los empiristas de Kant, porque el profe hoy a la mañana dijo que no era empirista. No, no lo es. Hacia allí voy. Les digo como los dos polos y luego les digo como dónde se situaría Kant. Uno de los polos es esto, es el empirismo, lo repito por si no quedó claro, es como el empirismo es una corriente filosófica muy interesante, sobre todo, se desarrolló sobre todo en Inglaterra, y algunos exponentes, por si les suenan, son David Hume, John Locke, que es como también el padre del liberalismo, Berkeley, bueno, varios autores, sobre todo británicos, que tienen como la convicción de que el conocimiento se genera a través de la experiencia, ¿sí? Que no hay nada previo, entonces vos vas al mundo, tenés como la experiencia de las cosas, y eso es lo que va construyendo en tu cabeza, por así decirlo, el conocimiento. Eso es un extremo, lo estoy poniendo por supuesto en blanco y negro para que se entienda. Del otro lado está el racionalismo, cuyo exponente más grande sería Descartes, ¿sí? Y que Kant está discutiendo directamente con Descartes o Descartes, que Descartes escribe un libro famoso que se llama El discurso del método, que ustedes tienen que haberlo visto en el secundario, esta idea del pienso luego existo, confírmame si lo vieron. Sí, lo que hace... No, yo no lo vi. Bueno, se los digo brevemente. Lo que hace Descartes, a diferencia del empirismo, como bueno, posiciona el empirismo, él dice, bueno, para tener una filosofía cierta, yo tengo que empezar dudando, y voy a dudar de todo. Y duda literalmente de todo. De si él está, es una escena muy famosa porque él está como junto al fuego, qué sé yo, entonces él dice, bueno, voy a dudar de que ese fuego realmente exista, de que mis manos sean mis manos, de si esto es un sueño o no, si esto no es la obra de un genio maligno, duda de todo, ¿sí? O sea, todo lo contrario del empirismo, que está diciendo los datos de la experiencia son los que nos hacen conocer. Descartes está diciendo no puedo dar nada por cierto, ¿sí? Entonces empieza desarmando todo eso, duda de todo, y dice, bueno, ¿qué es la única cosa de la que no puedo dudar? ¿Sí? Él dice, dudo de todo, pero de lo único que no puedo dudar es de que estoy dudando, ¿sí? Entonces, la duda filosófica es lo que a él le permite hacer esa famosa concatenación que es, si dudo es porque pienso, si pienso es porque existo, ¿sí? Esa frase en latín que es cogito ergo sum, quiere decir exactamente eso, pienso, luego existo. Entonces, uno podría decir que Descartes se ubica, bueno, es un racionalista, pero además se ubica dentro de un subjetivismo individual, es como la primacia del conocimiento le tiene el sujeto individual, ¿sí? Entonces, viene Kant y viene a discutirlo todo, como les digo, y entonces viene Kant y dice, sí, evidentemente el paso es del objeto hacia el sujeto, o sea, hay una preeminencia del sujeto, pero ese sujeto no es un sujeto individual, es un sujeto trascendental, esto quiere decir un sujeto que cuenta con condiciones a priori, o sea, antes de la experiencia para conocer, y con eso conoce el mundo. Entonces lo que está haciendo Kant es discutir con los dos, no sé si se ve con el racionalismo, porque no es un puro diálogo interno, digamos, y con el empirismo, porque no le está dando absoluta soberanía a la experiencia. Él dice, Profe. de la experiencia podemos conocer, perdón, ahí termino, de la experiencia podemos conocer porque previamente tenemos como unos dispositivos de lectura que nos permiten conocerlo. Sí. Profe, sí, mi nombre es Sol. Hoy en la mañana en el teórico el profe digamos, entre los representantes del racionalismo lo ubicó a Kant, pero, o sea, según lo que estamos explicando recién, lo que estaba explicando usted recién, no se encuentra ni en el racionalismo ni en el empirismo, pero toma como cosas de ambos. Sí, Kant, si uno tuviese que ubicarlo en la historia de la filosofía,
está un poquito más cerca del racionalismo que del empirismo, por supuesto, pero más que, quiero decir, no sé si hay una respuesta correcta a eso, sino la posibilidad de argumentarlo, porque no es que Kant dice los empiristas solo pensaban pavadas y no sé qué, de hecho él dice que Hume, David Hume, el que estábamos nombrando antes, él dice, me sacó de mi sueño dogmático, ¿sí? Entonces él en los empiristas ve como un valor muy interesante en cuestionarlo todo, porque los empiristas son así, discuten como todo dogmatismo, ¿sí? Entonces, bueno, si desde el punto de vista de los racionalistas, uno podría decir que Kant es un racionalista con estas salvedades, ¿sí? Es un racionalista, pero está pensando en un sujeto trascendental. Y no es que desconozca en absoluto los lineamientos del empirismo, ¿sí? Por eso yo digo que está como a medio camino entre los dos. Está discutiendo con ambos, y lo que hace finalmente es una solución que a él lo deja muy conforme, porque permite que la filosofía sea pensada como una ciencia, ¿sí? O sea, como una ciencia empírica, entre comillas, pero la filosofía sigue teniendo esas categorías dogmáticas, entre comillas, porque no se pueden demostrar. La cualidad, la modalidad, la relación son categorías, él dice, son intuiciones espontáneas, no les podemos demostrar, y a través de eso conocemos, ¿sí? Entonces es como si fuera un equilibrista entre las dos. No me interesa tanto que lo ubiquen en cada una de las corrientes como que sepan qué discute con cada una. Eso es lo que, por eso se les menciono, porque me parece que eso les puede ayudar a entender. Sí. Profe, soy Nico de nuevo, y yo en la toma de notas que tuvimos hoy al mediodía, y lo posicioné a Kant como que divagaba entre estas dos corrientes, que era el empirista y el racionalista, y lo posicioné como que era un idealismo trascendental o un realismo empírico. Fue una de las tomas de notas que hice. No sé si está bien los conceptos. Sí, esos son unos conceptos que da Colomer. Están bien ambos, digo, no, en ese punto yo no me preocuparía tanto por el rótulo, sino porque ustedes vean si eso les cierra o no. O sea, cuando ustedes se interioricen un poquito más con ese proceso de cómo conoce el sujeto, o sea, qué lugar le da a la experiencia y qué lugar le da a esas categorías previas, ahí van a poder elaborar la respuesta por sí mismos, si le está dando más preponderancia al conocimiento sensible, si le está dando más preponderancia a las categorías previas. Kant parece ser un caso de mucho equilibrio entre esas dos cosas, porque el conocimiento no sé si vieron en el texto de Colomer, me parece que hacia el final dice, esperen que lo busco, dice, experiencia equivale a intuición más pensamiento, o sea, son las dos cosas, es la intuición del conocimiento sensible y el pensamiento, es decir, los juicios o las categorías, como son las dos cosas las que forman el conocimiento de la experiencia, no es que una es más importante que la otra. Perdón, leo una pregunta. Mi nombre es Florencia. Entonces sería, uno tiene la experiencia y por eso conoce, pero para poder decir que conoce es porque usted tiene a priori, digamos, conjunto de principios o algo, o condiciones que hacen posible que se conozca. ¿Puede ser algo así? Sí, solo que ese primer conocimiento, que uno diría el primer conocimiento sensible, también está mediado por las dos grandes categorías primeras, que son el espacio y el tiempo, ¿sí? Claro. Entonces, quiero decir, como la pregunta se desplaza, como no nos importa si tal cosa existe o no, sino cómo es que nosotros podemos conocer, el primer acercamiento al mundo, por así decir, que nosotros podemos tener, ya está mediado por el espacio y el tiempo, ¿sí? Nunca hay esto que los empiristas dirían un dato puro, ¿sí? Claro. Nunca hay un dato puro porque eso ya está mediado, porque nosotros lo estamos concibiendo o lo estamos captando en un espacio y en un tiempo determinado. Cuando captamos eso, estamos captando un fenómeno, ¿verdad? Luego, ese fenómeno, esto se los digo porque suele ser pregunta de parcial, y así que luego ese fenómeno se transforma o se concibe como objeto cuando se complejiza un poquito más, ¿sí? Cuando no solo lo captamos con esas categorías que son el espacio y el tiempo, sino que se complejiza con esos otros juicios que son
la Con las cantidad, categorías la del, relación. del entendimiento. Sería. Claro, exactamente. Profe, Categorías de- una consulta más de nuevo. Entonces se podría decir que una frase que podría haber dicho Kant es: el conocimiento empieza por la experiencia, pero se valida por lo racional, tipo por el entendimiento y todo eso. No sé si la frase correcta ya le dijo. No, no sé si vieron que en ambos textos decía algo así como el conocimiento empieza en la experiencia, pero no se identifica con la experiencia. Esperen que lo busco bien. Dice, si bien todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no se origina todo él en la experiencia, ¿sí? Porque cuando empieza, ya está mediado por esas categorías, ¿sí? Profe, disculpe, ¿le puedo leer la pregunta de una compañera que no tiene micrófono? Sí, por favor. Dice, no me ve el micrófono, mi nombre es Lucía de la Comisión 5, tengo una pregunta respecto del teórico de hoy. La consulta es sobre el texto de Kant, si entre la estética trascendental y la analítica trascendental se le puede adjudicar la idea de razón, alma, que pertenece a la dialéctica trascendental en el medio de una y otra, o una cosa no tiene que ver con la otra. Pregunto esto ya que entiendo que la estética trascendental es perceptiva y la analítica del entendimiento, no sé si está clara la duda. Sí, está clara la duda. En realidad, nosotros antes, en el apunte de la materia en la unidad 1, dábamos las tres partes de la crítica de la razón pura, que son la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental, ¿sí? Como ustedes ahora tienen solo, y gracias a Dios, la estética y la analítica, ¿sí? No sé si, de todos modos, no sé si vieron que Colomer da alguna explicación sobre eso. Entonces, dicho esquemáticamente, la estética, la facultad que le corresponde a la estética es la sensibilidad, ¿sí? La facultad que le corresponde a la analítica es el entendimiento, y uno podría decir que la dialéctica está más cerca de, o sea, está más allá de los límites de la experiencia sensible, ¿sí? Ese conocimiento que yo les decía, ese tiene más que ver con el uso de la razón que del entendimiento, y supera los límites de la experiencia sensible. Sí les diría que se queden tranquilas, no se preocupen, porque nada de eso les van a tomar, digamos, como no nos interesa que sepan eso, porque nos interesa mucho más que sepan cómo se construye el conocimiento de la experiencia y no de lo que está más allá de la experiencia. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Bueno, Sí. igual no está la chica para... Profe. sí está, pero no tiene el micrófono. Una pregunta, como para llevarlo a algo más cercano y entenderlo, como que puede ser que hable de algo que es como natural ya, uno cuando nace tiene como esto de las categorías, a eso le agrega la experiencia, pero también para poder como concretar la experiencia en base a las categorías, utiliza el razonamiento, algo así puede ser. En realidad, no es que le agregue la experiencia, porque no sé si vieron, hay una famosa frase de Kant, que ahí se las leo, que capaz que ilumina, que dice, sin sensibilidad ningún objeto nos sería dado, o sea, no captaríamos ningún objeto, y sin el entendimiento ningún objeto sería pensado, ¿sí? Los pensamientos sin contenido son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas. ¿Esto qué quiere decir? Que solo de la unión de la facultad del entendimiento y la sensibilidad se puede producir el conocimiento, ¿sí? Si yo tengo la facultad del entendimiento, pero no tengo nada que entender, digamos, ningún objeto, no hay conocimiento. Y si yo tengo intuiciones sensibles, es decir, las puedo ubicar en un espacio y un tiempo, pero más nada que eso, tampoco tengo conocimiento, ¿sí? Es decir, el conocimiento surge de la unión entre el entendimiento y el objeto, ¿sí? No sé si se entiende, o entre la sensibilidad y el entendimiento. Esas son las dos facultades que intervienen. Profe, ¿Cómo sería, profe, entonces, sin sensibilidad, o sea, ningún objeto no sería dado, y sin entendimiento, como que... Sin entendimiento, ningún objeto puede ser pensado. El Ajá. objeto está ahí sueltito, digamos. profe, yo tengo una consulta sobre el sujeto trascendental.
que cómo lo plantea Kant. Lo plantea como un sujeto que conoce, que su conocimiento también se basa en la experiencia. Eso quiero anotar, para ver si lo anoté bien o no. El sujeto trascendental a nosotros a veces nos complica esa afirmación. ¿Quién sabe cómo será en alemán? Yo la verdad que ya le vamos a preguntar a la profe Eugenia, que ya estudia alemán, no sé si a alguno de ustedes. Pero primero porque a nosotros trascendental nos suena a trascendente y no está hablando de eso, ¿verdad? Eso como primera cosa. Y el sujeto trascendental no es otra cosa que el conjunto de las estructuras a priori, es decir, antes de la experiencia, que hacen posible el conocimiento del objeto, ¿sí? El sujeto trascendental es lo que hay antes, digamos, esas categorías que hay antes, que son las que nos permiten el conocimiento. Profe, un ejemplo puede ser, qué sé yo, la gravedad o el resultado, no sé, de las matemáticas. Sí, lo que pasa es que en el caso de Kant, porque hay ciertas cosas, por ejemplo, de la matemática que proceden más por demostración pura, que no necesitan como un objeto de la experiencia. Lo que pasa es que lo que está haciendo Kant es llevar esos cambios significativos que hubo en esos ámbitos que vos estás mencionando. Él está como tratando de llevar todos esos cambios que vivieron las ciencias naturales al ámbito de la metafísica, ¿sí? Al ámbito de la metafísica, que en este punto es lo mismo que la filosofía, ¿sí? Entonces, lo que él está diciendo, por eso el texto se llama Crítica de la razón pura, lo que él está discutiendo es la razón pura o especulativa. Dice, no hay una razón pura especulativa que sería la razón cartesiana, la razón de Descartes, por eso no es un racionalista, estrictamente. Entonces, ¿qué es lo que le critica a esa razón pura? Es que no está pensando en lo que se puede conocer de la experiencia, ¿sí? No sería como exactamente el ejemplo que vos mencionas por eso, porque hay algunas de esas disciplinas tienen demostraciones puras, que no necesitan ir a la experiencia, ¿verdad? Las demostraciones en matemáticas son así, son como teoremas, digamos, y... ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, se entiende. Sí, entonces la razón pura no tiene en cuenta este conocimiento empírico. Claro. Va directo a lo que se percibe en el momento, sería. Al revés, la razón pura no le importa la experiencia en absoluto, ¿no? Ajá. Si ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan, digo, si lo habrán leído a Descartes, Descartes hasta duda de su existencia, o sea, sí, duda de que el cuerpo que tiene, duda de que las manos que tiene sean las suyas, duda de todo, digamos, por eso es la razón pura especulativa, y no le da ningún crédito, o sea, de lo primero que duda es de lo que percibe a través de los sentidos, ¿sí? No sé si se acuerdan, y si no, lean un poquito del discurso del método, que es muy interesante y es fácil de leer. Y Kant, al contrario de eso, está diciendo, o sea, no puede dudar de la experiencia, porque es uno de los primeros materiales, es lo único que podemos conocer, de hecho. O sea, lo único que podemos conocer es lo que está más acá de la experiencia, ¿sí? O sea, lo que está más allá de nuestra experiencia no lo podemos conocer, simplemente podemos decir alguna cosa, eso que yo les decía antes, no se puede conocer, pero se puede pensar, pero conocimiento empírico, conocimiento sensible, hay conocimiento de la experiencia, ¿sí? Entonces sí le da un valor, no le da un valor supremo, por eso tampoco es un empirista a secas, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Podría repetir, si puede con otras palabras o algún ejemplo, el sujeto trascendental, que no me quedó muy claro todavía? Lo que yo les decía es que ahí tienen que tratar de distinguir entre el sujeto individual, que era el sujeto de Descartes, el sujeto cartesiano es un sujeto individual, y el sujeto kantiano es un sujeto trascendental. ¿Y por qué es trascendental? Es porque es un conjunto de estructuras trascendentes, y trascendentes acá quiere decir antes de la experiencia, ¿sí? No quiere decir, vieron que nosotros decimos de algo que es trascendente para decir que, no sabes, algo es trascendente como que va más allá de no sé qué. Acá no, es todo lo contrario. Trascendentes son como las estructuras a priori, lo que está antes de la experiencia, ¿sí? Es
lo que está antes de la experiencia y lo que hace posible el conocimiento del objeto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas estructuras? Si a ustedes les hacen esa pregunta en un parcial o en un práctico, les dicen, ¿cuáles son las estructuras a priori que hacen posible el conocimiento? ¿Qué dirían? Estructuras a priori. El El espacio Puede y el ser tiempo la no sería sensibilidad, el entendimiento, la razón. La sensibilidad, el entendimiento y la razón son facultades, no son las estructuras a priori. Son las facultades, pero están, digo, a una le corresponde, ¿sí? A una facultad le corresponden unas categorías. Es la respuesta que dijeron del espacio y el tiempo como primeras, las primeras estructuras a priori. O sea, si a ustedes les dicen cuáles son las estructuras a priori, es decir, las estructuras antes de la experiencia, eso quiere decir a priori, ¿cuáles son esas estructuras que hacen posible que conozcamos los objetos? En primer lugar, el espacio y el tiempo, esas como primero, que son las estructuras de la sensibilidad, como decía la compañera, y las siguientes estructuras que hacen un poquito más complejo el conocimiento, y ya hacen al conocimiento del objeto y no del fenómeno. O sea, las primeras nos permiten conocer el fenómeno, las segundas nos permiten conocer el objeto, son estas que les mencionaban, supongo, en el teórico, que son la cantidad, cualidad, modalidad y relación. ¿Profe? Sí. Eso sería, Ahí profe, justo- los quiz. Oh, perdón. Sí, ahí que justo nombró cantidad, cualidad. Ahí me queda una duda. ¿Qué diferencia hay entre categoría y juicio? Y es bastante parecido, no quisiera, porque no sé si ustedes vieron que en la analítica trascendental, o sea, en esa segunda parte, ¿quién hizo la pregunta? Así le hablo a alguien. Bueno, quien fuera que hiciera Gonzalo la se pregunta. llama. Gonzalo. Ah, sí, ahí te estoy viendo. No sé si vieron que en la segunda parte, en la parte de la analítica trascendental, Kant dice que algo así como conocer es juzgar. ¿Sí? No sé si vieron esa parte. O sea, juzgar, estamos diciendo que conocer es elaborar juicios. ¿Sí? Dígame un sí. Para acá. Sí. Sí, lo que pasa, profe, es que estamos muteados para que no, digamos, todos Claro. podamos escuchar. Es verdad, tienen razón y yo les estoy pidiendo que digan sí y no pueden hablar. Esto de todos modos no se los van a tomar, pero se los digo para que lo sepan. Vieron que Kant distingue dos tipos de juicios, los juicios analíticos y los juicios sintéticos. El juicio analítico es donde el predicado está contenido en el sujeto. Un ejemplo muy clásico de juicio analítico es los solteros son no casados, por ejemplo. Es decir, lo que dice el predicado no agrega nada de la información del sujeto. En esa oración, los solteros son no casados, los solteros es el sujeto y son no casados es el predicado. Yo no estoy agregando información nueva. Estoy diciendo lo mismo en el predicado que en el sujeto. Y los juicios sintéticos agregan algo en el predicado que no estaba contenido en el sujeto. ¿Sí? Son juicios extensivos o añaden información. Información también de acuerdo a la experiencia, ¿no, profe? Sí, claro. Pero quiero buscarles la diferencia esta que me preguntaban de categoría y juicio, porque no les quiero decir mal. Profe, ¿puede repetir de vuelta lo del juicio sintético? Por favor. Ahí lo digo. Igual no se preocupen por esto, es solo para que lo entiendan. El juicio, si el juicio analítico se entiende, es el que el predicado está contenido en el sujeto, y el juicio sintético al revés. Lo que dice el predicado no está contenido necesariamente en el sujeto, ¿sí? Si yo dijera... Sí. En el analítico yo puedo decir, los solteros son no casados, eso no agrega nada, es una tautología, ¿verdad? En cambio, si yo dijera, los solteros tienen una cama king size, sí agrega información, porque en el sujeto soltero no dice nada del tipo de cama que tienen, ¿sí?
Bueno, pero esperen que no quiero que se me corte sin responder la pregunta. O sea, sería como por exclusión. ¿Sería por qué, perdón? Como por exclusión. Por descarte, digamos. A ver. No sé si entiendo. O sea, en el analítico es como que ya el contenido está incluido en el sujeto y en el otro no. Entonces sería por descarte que no lo es, digamos, que no lo está. No sé si se entiende. Claro, sí. Ah, ya entendí. Sí. Bueno, entonces voy un segundo con la última pregunta que me hacían, que es respecto a la diferencia entre categorías y juicios. Es como es una función, pero no les quiero, si se acuerdan en la analítica trascendental, acá lo tengo porque me lo había punteado, si se acuerdan en la analítica trascendental dice, tenemos la analítica de conceptos, que ordena la multiplicidad de los fenómenos, y la analítica de los principios, que sobre esos principios se construyen los conceptos, ¿sí? Son como dos niveles, como antes habíamos dicho sensibilidad y entendimiento, ahora estamos pensando en conceptos o principios. Decir concepto es lo mismo que decir juicio, ¿sí? Es decir, el conocimiento inmediato de un objeto. Y que Kant lo nombra como, bueno, no Kant, Colomer leyendo Kant, como la representación de una representación. O sea, en ese nivel que es el entendimiento, es donde operan esos juicios o esas categorías. Para mí son como dos modos de decir lo mismo, solo que uno podría decir que una función del otro. Entonces, lo que ahí dice Colomer es que la función del entendimiento es ordenar las distintas representaciones bajo una unidad superior. Esa función, eso es juzgar, ¿sí? Esa es la facultad de juzgar, ordenar distintas representaciones bajo una unidad superior. No quiero que se me corte la llamada. Meli, ¿estás por ahí? No sé. Meli era quien nos había habilitado, la persona de la Facu que nos había habilitado no sé si se entiende, Gonzalo, es que me preguntaba, o sea, uno diría que las categorías son los instrumentos y el juicio es una función de las categorías, ¿sí? El juicio es el modo mediante el cual avanza el conocimiento reuniendo eso que estaba como disperso. Bien, gracias. Sí, bien. Bueno, más o menos se fue entendiendo. Sí, profe, sí, se entendió. Tengo una pregunta, yo soy Valentina, aparezco como Valos. Más o menos como para que antes que se te corte la llamada, para que nos digas, digamos, los temas que nos van a tomar o hagamos más énfasis, como para darle un poquito más de bola y intentar comprender más. En eso yo no les quisiera mentir porque ustedes vieron que las cátedras se ordenan jerárquicamente y yo soy profe asistente y quienes deciden esas cosas son los profes adjuntos, que es Carlos Merlo y Eugenia Roldán. Entonces yo a veces he dicho, seguro que les van a tomar esto, y al final les toman otra cosa, entonces no quisiera, pero sí, lo más fácil, quiero decir, la información más certera de eso, es la que sale en el programa. Vieron que en la pestaña del aula virtual donde dice unidad 1, dice que dice las dos navegaciones filosóficas, no sé si están ahí, o si pueden mirar eso del aula, ahí dice, se los leo, porque esto es casi siempre pregunta de examen, de la estructura ontoteológica a la antropológica. Esa diferencia de la estructura ontoteológica, que sería lo metafísico del ser, a la metafísica del sujeto o a la estructura antropológica, medio que en general va de cajón, el giro copernicano del conocimiento, la caracterización del sujeto trascendental, esto de las intuiciones y las categorías, los límites de lo que se puede conocer o no, la diferencia entre fenómeno, noumeno, objeto, ¿sí? Todas esas cositas que dice la descripción de la unidad 1 en la pestaña del aula virtual, yo me guiaría por eso, para estudiar. Por eso, por lo que charlamos ahora, y qué sé yo, la guía de lectura de Colomer también les va a servir, así como las actividades.
Por lo que vos Gracias. venís diciendo, profe, son la mayoría de preguntas como las que están en esa guía de lectura, esa de Colomer. Yo estuve intentando resolverlas, no creo que llegamos ahora con el tiempo, pero suponiendo que yo tengo alguna duda puntual de alguna pregunta, ¿puedo hacerlo por el chat del aula virtual o espero la próxima clase? Háganlas por ahí porque probablemente acá no pueden hablar todas y todos. Claro. Entonces, en mi comisión yo habilité un foro para que me hagan todas las preguntas que quieran. Está restringido para la comisión 6, pero ya lo voy a abrir para que lo puedan hacer todos, pero todos los profes tienen foro y horario de consulta. Entonces, para aprovechar mejor el horario de consulta, ustedes pueden leer antes lo que les decía, entonces llegan como mucho más enriquecidos al horario de consulta porque llegan con dudas puntuales, digamos. Perfecto. Yo tengo una consulta, profe. Profe, yo tenía una consulta. Que... Las dos últimas porque me tengo que ir. Dale, no, que cuando entré al vivo, usted estaba hablando justo de tema parcial y todo eso, y yo, digamos, entré justo ahí. No escuché bien lo que dijo. Los demás, yo lo sé. Hágame la otra pregunta, respondo las dos y cortamos. Sí, yo tenía una duda. Nosotros el día lunes 27, ¿tenemos una cierta hora para entregarlo o es las 24 horas del lunes 27? No, son 23:59 de ese día. Es justo hasta las 12 de la noche, hasta antes de que sea el otro día, digamos. Y la pregunta, o sea, hasta antes del 28. Y la pregunta de gracias. Gonzalo es, de nada, se las digo rápido y con eso terminamos. A mediados de mayo, no está confirmada todavía la fecha, ustedes van a tener un parcial que evalúa la unidad 1 y la 2, es decir, Kant y Marx. Capaz que un poquito, que no todo Marx, pero digo, les doy la opción de máxima para que la sepan. Entonces, en ese examen, ustedes van a ver si quedan como alumnos regulares o promocionales. Si quedan como alumnos regulares, es decir, si se sacaron 4, 5 o 6, luego van a hacer un trabajo práctico grupal de la unidad número 3, que es Nietzsche, y con eso tienen regularizada la materia. Si se sacaron 7, 8, 9 o 10, aspiran a la promoción directa, es decir, tienen que hacer un trabajo práctico de la unidad 3, pero individual en lugar de grupal, ¿sí? Y si se sacan, efectivamente, se aprueban ese práctico con 7, dan por finalizada la materia, ¿sí? Por eso, yo honestamente los invito y les invito a que intenten la promoción directa, porque esta materia nunca ha tenido promoción directa, capaz que la tuvo antes, en otra época más prehistórica, y qué sé yo, ya la rinden, se olvidan, y que me parece que es mejor que la estudien ahora, y que se la puedan sacar, porque después si no, van a tener final colgado años y años. Bueno, espero que les haya servido, me alegro mucho de ver algunas caras, aunque sea, y espero que estén pasando lo mejor posible la cuarentena. Todos los lunes va a haber estas clases, yo estuve en esta, después tocan otros profes, pero estamos en contacto a través del aula, así que les mando un abrazo grande. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos, gracias, profe. Adiós. Muchas gracias. Pero ahora tenemos que cortar. Chao, gracias, profe. Adiós. Muy bien, Adiós. gracias. Éxitos.